Buenas noches, nosotros vamos a exponer el tema de enfermedades cardiovasculares y código infarto. Este equipo está conformado por mi compañera Andrea Ochoa, mi compañero Brandon Fisher y pues yo, Moisés Mendoza. Vamos a tocar algunos subtemas, comenzando por la introducción, y pues vamos a tener que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo desde hace más de 15 años, principalmente por la enfermedad isquémica del corazón y por la enfermedad vascular cerebral. Y la OMS en el 2019 reportó 15 millones de muertes y la cardiopatía isquémica va a ser la principal, aumentando la mortalidad del 2000 al 2009 de 2 a 8.9 millones de muertes. La OCDE atribuyó el 31% de estas muertes a las enfermedades circulatorias en el 2019 y ha colocado a México desde el 2013 como el país con la mayor mortalidad por infarto agudo del miocardio en mayores de 45 años en los primeros 30 días. Y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, por su parte, reporta una muerte una muerte cada 2.7 minutos y el 72.8 fueron por enfermedades isquémicas del corazón, específicamente por el infarto agudo al miocardio. La principal causa de las enfermedades isquémicas, pero del infarto agudo al miocardio, pues es la aterosclerosis, que se caracteriza por una obstrucción coronaria debido al aumento a la acumulación de lípidos, de calcio y de restos celulares, y también a la disfunción endotelial y inflamación progresiva. Y pues secundariamente también se ha asociado a infecciones bacterianas, virales agudas, con un incremento del riesgo secundario pues a los mecanismos inflamatorios subyacentes. Algunos factores de riesgo que se han asociado, que son tradicionales y principalmente de enfermedades crónicos degenerativas predisponentes, son pues la hipertensión arterial sistémica, la diabetes mellitus, las dislipidemias, y algunos otros que son conductuales, pueden ser el tabaquismo, el sedentarismo, el estrés y la mala alimentación. Como tal, el infarto agudo al miocardio forma parte de un conjunto de síndromes coronarios agudos, abreviados como SICA, que se caracterizan por la presencia de aterotrombosis de las arterias coronarias y que ocasiona en algún momento una obstrucción del 100% de estas arterias, y pues eso es lo que va a ser responsable del infarto agudo al miocardio, que se manifiesta clásicamente como una elevación del segmento ST en el electrocardiograma, por lo cual recibe el nombre de infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST, como IAM-CEST, como abreviación. Y aquí como ejemplo podemos ver en la pantalla un electrocardiograma de un infarto con elevación del segmento ST en la región inferior, en las derivaciones, por ejemplo, D1, D2, D3 y ABF, y pues tiene también extensión eléctrica al ventrículo derecho. También, bueno, ya entrando un poco a lo que es a la cuarta definición universal del infarto agudo al miocardio, pues se va a denotar por la presencia de daño miocárdico agudo, que va a ser detectado por la elevación de biomarcadores miocárdicos, que pues van a demostrar una presencia de isquemia miocárdica, pues que van a ser las enzimas cardíacas. Y en la actualidad se reconocen 5 tipos de infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST, que se van a clasificar o a catalogar de acuerdo a los mecanismos fisiopatológicos y el contexto clínico en el que se desarrollan. Estos son los 5 tipos que vamos a tener, del cual el tipo 1 se va a deber a una enfermedad aterotrombótica coronaria, habitualmente por una disrupción, es decir, una ruptura o erosión de la placa de ateroma, que va a ser la más frecuente. El tipo 2, que pues va a ser un desbalance en el aporte y la demanda de oxígeno en pacientes con enfermedad coronaria conocida o desconocida. Y pues algunos ejemplos de esto pues van a ser el vasoespasmo, la disrupción microvascular, la disección coronaria no aterosclerótica y el embolismo. Y estos pues van a ser precipitados por algunas condiciones como la anemia, taquicardia, hipertensión, hipotensión y falla respiratoria. El tipo 3 van a ser aquellos pacientes con muerte súbita y que además presentaron
síntomas sugestivos de isquemia miocárdica, acompañado de cambios electrocardiográficos, característicos de isquemia, fibrilación ventricular y pues sin la posibilidad de demostrar con biomarcadores o por el hallazgo en la autopsia. El tipo 4 se va a dividir a su vez en 3 tipos, el 4A, 4B y 4C. El 4A pues va a estar relacionado con una intervención coronaria de menos de 48 horas, caracterizada por la elevación de las troponinas de 5 veces el valor normal o el valor basal, o bien el 20% en aquellos pacientes con elevación previa asociado a los criterios electrocardiográficos y de imagen como una ecocardiografía o una angiografía. El 4B, se va a deber a una trombosis del stent documentada por angiografía o por la autopsia, de acuerdo pues con el criterio de infarto tipo 1, y pues este se puede catalogar a su vez en agudo, cuando es de las 0 a las 24 horas, subagudo de las 24 horas a los 30 días, tardío hasta el año y muy tardío de más de un año. Y el 4C pues se va a relacionar con una reestenosis focal o difusa que se asocia a una lesión compleja y va a tener una elevación por encima del percentil 99 de las troponinas de acuerdo al infarto de tipo 1. Y finalmente pues el tipo 5 pues se va a relacionar con cirugía de revascularización miocárdica, que se define con una elevación de las troponinas de más de 10 veces por encima del percentil 99, desarrollo de nuevas ondas Q y oclusión de puentes o evidencia en la imagen, en imágenes como pérdida de miocardio viable. Bueno, vamos a entrar un poco a la justificación, es decir, por qué es importante conocer este tema. Y pues desde el inicio del código del infarto, desde el 2020, se ha visto que se han incluido alrededor de 35.495 pacientes, logrando reducir un 37% la proporción neta de pacientes que no recibían ninguna estrategia para abrir la arteria obstruida que ocasionaba el infarto, así como una reducción de 55 minutos en la aplicación de la terapia fibrinolítica y de 95 minutos de la intervención percutánea coronaria, y pues esto es lo más importante. Sin embargo, pues también se ha visto una reducción de la mortalidad del 62%. Sin embargo, a pesar de que esto ha sido un logro, pues se ha visto que hasta un 29.5% de los pacientes todavía no reciben esta terapia de reperfusión, por lo cual se concluye que es importante continuar y fortalecer este protocolo de intervención del código infarto en el IMSS, con la finalidad de seguir mejorando la reperfusión, ampliar su aplicación en la oportunidad del tratamiento y reducir la mortalidad y las complicaciones en estos pacientes. También, el protocolo de atención clínica tiene como finalidad establecer pues las pautas de actuación del personal de salud en los diferentes niveles de atención a fin de homologar las acciones y las actividades referentes a la intervención de pacientes con infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. ¿Cuáles van a ser los objetivos? Número 1, fomentar acciones de promoción de la salud desde la juventud y la prevención primaria en la población con riesgo de padecer un infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST. Número 2, establecer acciones educativas específicas y permanentes para favorecer los estilos de vida saludable, empoderamiento y autocuidado en pacientes con riesgo. Número 3, garantizar el diagnóstico y tratamiento de todo paciente que demanda atención a urgencias por un infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST, de manera que reciba un tratamiento de reperfusión con angioplastia primaria en los primeros 90 minutos o con terapia fibrinolítica en los primeros 30 minutos posterior a su ingreso en el hospital. Número 4, prevenir y tratar las complicaciones en las primeras 24 a 72 horas en los pacientes adultos con esta afección, implementar la rehabilitación cardíaca temprana en pacientes en las primeras 24 horas hasta concluir el programa en sus 3 fases, estratificar tempranamente, antes del egreso, el riesgo cardiovascular y la necesidad de revascularización cardíaca. Y número 7, estandarizar las acciones de prevención secundaria a largo plazo para lograr las metas de acuerdo a las comorbilidades de nuestros pacientes. Ya entrando como tal a la promoción de la salud, es decir, la prevención primaria en el primer nivel de atención, hay que saber que esto va a ser llevado por un equipo multidisciplinario
en el primer nivel de atención, que va a estar conformado por un médico, una asistente médica, enfermera, trabajador social, clínico, por nutrición, medidas dietéticas, psicología y estomatología. Y pues estas acciones van a llevar a cabo una promoción de la salud y una identificación del riesgo de padecer factores, todos estos factores de riesgo para padecer un infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST en pacientes de más de 45 años, como hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, dislipidemias, entre otros, a fin de reducir pues la posibilidad de padecerlo y llevar a cabo pues prevención primaria en estos pacientes de alto riesgo. Específicamente, pues estos van a otorgar y a utilizar diferentes materiales didácticos e informativos, pues acerca de los factores de riesgo para el desarrollo de todas estas afecciones crónicas como la diabetes mellitus, dislipidemia, etcétera, tales como trípticos, guías de cuidado de la salud, calendario de la promoción de la salud, etcétera. También realizar acciones de protección específica en la población de alto riesgo para el desarrollo pues, de las mismas y derivar a todos pacientes de bajo riesgo a los programas de capacitación en la promoción de hábitos de salud, en la promoción de salud y de hábitos saludables en la UOPSI y ofrecer educación continua, ordenada, sistematizada, con objetivos claros al diagnóstico durante el tratamiento integral de nuestros pacientes. Y finalmente, pues recibir una capacitación presencial o en línea de al menos de 24 horas al año. Y bueno, con respecto ya como tal a cada parte que va a conformar este equipo disciplinario, pues el equipo médico se va a encargar de fomentar acciones de promoción de la salud en su ámbito de competencia, promover la prevención de la hipertensión arterial sistémica, diabetes, dislipidemias, tabaquismo, con un estilo de vida saludable durante toda la vida, y estratificar a todos los pacientes según las guías ACC-AHA del 2019, mediante una calculadora que se encuentra pues, en el siguiente link que podemos ver en pantalla. También referir a todo aquel paciente con riesgo cardiovascular bajo a la UOPSI para que reciba, de acuerdo al programa de prescripción social correspondiente, con la promoción de salud, temas relacionados con una buena alimentación, estilos de vida saludable, autocuidado, autoeficiencia, ejercicio, manejo del estrés, buen control de las comorbilidades, entre otros. Integrar a todos aquellos pacientes con estas comorbilidades o factores de riesgos a un programa de prevención primaria integral para el autocuidado, a fin de evitar complicaciones como un infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST o insuficiencia cardíaca. También va a considerar la asociación de sobrepeso y obesidad como factores de riesgo más frecuentes para riesgo cardiovascular y la importancia de mantener un peso ideal. Esto es bastante importante. Y también, aunado al anterior, realizar un seguimiento conjunto con el nutricionista o dietista y detectar comorbilidades tales como la hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, dislipidemias, a fin de guiar una terapia más apropiada, reducir pues el riesgo y cumplir las metas apropiadas de acuerdo a los protocolos de atención integral para cada una de estas comorbilidades específicamente. También se recomienda el cese del tabaco en pacientes con riesgo cardiovascular, establecer una ruta crítica para pues, el uso de algoritmos específicos de tratamiento para cada una de estas comorbilidades y el uso de estatinas como tratamiento de primera línea en pacientes con riesgo cardiovascular que tienen un nivel de colesterol de lipoproteína de baja densidad elevada, es decir, por encima de 130 miligramos por decilitro, y en aquellos pacientes con diabetes mellitus y o que se catalogaron como pues, pacientes de alto riesgo. También pues, se va a encargar de identificar síntomas característicos de un infarto agudo al miocardio, como el dolor precordial, la disnea, la pérdida del conocimiento, y otorgar un tratamiento inicial y referir al nivel correspondiente, pues con una toma previa de un electrocardiograma de 12 derivaciones en menos de 10 minutos, pues a fin pues, de agilizar pues, la atención médica y recibir un programa de capacitación presencial o en línea en código infarto de por lo menos 20 horas al año. Con respecto al equipo de enfermería, pues se va a encargar principalmente de realizar antropometría básica, es decir, el cálculo medir el peso, la talla, el cálculo
del perímetro abdominal, del índice de masa corporal, identificar en la evaluación inicial factores de riesgo cardiovascular por medio de la aplicación CHKT en línea, pues esta la podemos encontrar, pues es una aplicación que podemos encontrar en línea, o con un interrogatorio directo, tomando en cuenta pues la edad de más de 45 años, el sobrepeso, obesidad, hipertensión, tabaquismo y antecedentes heredofamiliares pues de hipertensión arterial o de diabetes mellitus. También se va a encargar de integrar a todo aquel paciente con estas comorbilidades, sobrepeso, obesidad, los programas educativos y de autocuidado para prevenir complicaciones cardiovasculares como un infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST. También participar en la educación de nuestros pacientes con estas comorbilidades y de sus familiares en relación a los cuidados y su alimentación, y dar un seguimiento y reforzar la educación de estos pacientes con cardiopatía isquémica o comorbilidades referidos al tercer nivel de atención. También se va a encargar de enseñar a los pacientes a automedirse la presión arterial, la glucosa capilar, según sea el caso, a llevar una bitácora de registro y conocer sus metas de control, realizar una evaluación del estado nutricional a través de la medición del peso, la talla, el índice de masa corporal, y pues registrarlo en el sistema de información de medicina familiar, o bien en el formato de registro de atención integral a la salud, o bien en la cartilla nacional de salud, y entregar una cartera pues que lleva a cabo pues un registro de la actividad física de nuestros pacientes en la población con sobrepeso, obesidad y pues otros factores de riesgo como los que ya se han mencionado. También se va a encargar de vigilar que el paciente cuente con todas sus inmunizaciones, principalmente la vacuna de la influenza, que corresponden de acuerdo pues a su edad y comorbilidades, verificar que el paciente sea referido por su médico familiar a la UOPSI para sus actividades de promoción de la salud, identificar signos y síntomas característicos pues como dolor precordial, la disnea, pérdida del conocimiento, y referirlos al médico familiar para su atención. Con respecto al trabajo social, pues este se va a encargar principalmente de recibir a aquellos pacientes con hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, dislipidemia, sobrepeso, obesidad, enviados por medicina familiar para el proceso de investigación social. Va a realizar una entrevista inicial para identificar pues los recursos, las potencialidades y los factores de riesgo sociofamiliar, realizar un estudio médico-social en los casos en los que se requiera, identificar y aplicar procesos sustantivos requeridos durante la intervención social, es decir, educación para la salud, reintegración del control médico-social, apoyo social, etc. También se va a encargar de pues, aplicar un proceso educativo para la salud, de acuerdo a las necesidades e información pues, de nuestros pacientes, integrar a los pacientes en la estrategia educativa Yo Puedo y o Pasos de la Salud, programas para las citas de las sesiones educativas que se requieran, registrar en los formatos en la carpeta operativa de las estrategias educativas de la promoción de la salud y dar un seguimiento de nuestros pacientes hasta su egreso en el grupo educativo. Y en caso de que no asistan a alguna de las sesiones, se debe contactar con el paciente o con algún familiar para la reintegración pues, al programa pues, ya mencionado. También se va a recibir del jefe de servicio de medicina familiar pues un reporte de los pacientes remisos jerarquizados de acuerdo al nivel de urgencia médica social para la intervención social de reintegración con los recursos disponibles en la unidad. También se va a encargar de realizar un seguimiento del caso hasta lograr una reintegración efectiva y registrar todas las acciones en nota de trabajo social para que el médico familiar pues esté al tanto y se informe de los resultados de la intervención social. Se va a encargar también de detectar una red de apoyo, es decir, conocer la estructura familiar, social, económica y brindar una intervención en casos de crisis, contención ante padecimientos en los que pues, se requiera. También coadyuvar con un equipo multidisciplinario, pues a fin de proporcionar información preventiva que le permita la información sobre el proceso de salud-enfermedad en un tratamiento no farmacológico e identificar a los pacientes que no se hayan enviado a la OPSI y promover que sean remitidos con su médico familiar para su envío oportuno. Con respecto a nutrición y a las medidas dietéticas, pues se va a otorgar una estrategia Nutrims a los pacientes para que adquieran conocimientos y habilidades
de su alimentación y autocuidado mediante dinámicas participativas, tales como la evaluación del estado de nutrición, el plato del buen comer y la elaboración de un menú saludable. También va a orientar sobre una alimentación que favorezca hábitos de salud pues, favorables para la prevención y el control de comorbilidades, así como la reducción del riesgo cardiovascular, mediante el consumo de verduras al menos 3 veces al día, frutas 2 veces al día, leguminosas 3 veces a la semana, consumo de cereales integrales, carne blanca como pescado y pollo, y evitar el consumo de grasas de origen animal como crema, mantequilla, manteca, mayonesa, tocino, y el consumo de sal, embutidos, agua mineral, salsa inglesa, concentrados de consomé y alimentos altos en sodio. También va a explicar los beneficios de tener un peso saludable y establecer las estrategias para la reducción del peso del 5 al 10% en 6 meses en pacientes que presenten sobrepeso u obesidad, y entregar por escrito y de manera individualizada un plan de alimentación nutricional, una dieta correcta, el plato del buen comer, el consumo de grasas, azúcares, sal, así como recomendaciones para la actividad física, y realizar un seguimiento conjunto con el médico tratante. Con respecto a psicología, pues se va a encargar de una evaluación psicológica y social, detectar también el impacto del medio ambiente sobre el control de las enfermedades crónicas en nuestros pacientes y establecer un plan de trabajo para reducir el estrés, un cambio de conducta y pues llevar a hábitos sanos. Y finalmente, con respecto a estomatología, pues se va a encargar de realizar acciones educativas y de promoción de la salud bucal de manera personalizada. También identificar a aquellos pacientes con estas comorbilidades o factores de riesgo cardiovascular con patología bucal a fin de iniciar un tratamiento seguro, vigilancia y seguimiento para evitar complicaciones. Y con respecto a la asistente médica, pues esta se va a encargar de otorgar las citas de primera vez y subsecuentes correspondientes a los pacientes y verificar que el paciente acuda a las mismas. Ahora tendremos a la organización de los servicios de urgencia, admisión continua, atención médica continua. La siguiente, por favor. Ahora es indispensable contar con este personal capacitado en el curso en línea de código infarto y en cursos presenciales, al menos un curso al año con un mínimo de 20 horas, así como contar con el servicio de urgencias con al menos un electrocardiógrafo de 12 derivaciones en el área, preferentemente de 3 canales, un carro rojo con equipo de reanimación cardiopulmonar, un marcapaso transcutáneo, insumos y medicamentos de primera línea, incluyendo los fibrinolíticos. La siguiente. Esto se debe designar por la autoridad correspondiente, la coordinación de código infarto, que puede ser el servicio responsable de la jefatura de servicio, coordinador clínico de turno, subdirector o director, quien debe garantizar la atención de los pacientes con un infarto de agudo miocardio con elevación del segmento ST, la cual se transfiere turno a turno para cubrir 24/7 la responsabilidad. El coordinador debe organizar el servicio, dar a conocer y tener visible la regionalización de las unidades de reperfusión con sala de hemodinamia y los servicios de urgencia correspondientes. La siguiente. Ahora, en cuanto al triage correspondiente que debe ser por los médicos, es ante un paciente con dolor de pecho, falta de aire o desmayo, establece en triage la sospecha de un infarto agudo de miocardio y asigna con color rojo el nivel de gravedad del paciente, que como podemos ver es una situación muy grave que necesita atención médica inmediata, y se solicita al personal de camillería el traslado inmediato a una cama, la cual será de preferencia exclusiva para este fin, y en su caso el área de choque. Informar al familiar o acompañante de la gravedad del paciente y el área en el que recibirá atención. Recibirá la capacitación del curso en línea código infarto o tomará los cursos presenciales de 20 horas, al menos una vez al año, mencionado anteriormente. Siguiente. Ahora, en cuanto vimos ya la organización, ahora veremos más bien los servicios de urgencias, la admisión y la atención médica continua. Siguiente, por favor. Por parte del personal médico, debe establecer e integrar el diagnóstico de un infarto agudo miocárdico con elevación del segmento ST. Define el tiempo cero, y este es el tiempo en el que se establece el diagnóstico y se confirma el código infarto. Activa la alerta
de código infarto establecida en la unidad, sea sonora, luminosa o el voceo. Va a coordinar el envío y atención inmediata del paciente en menos de 90 minutos si existe en la red alguna unidad con sala de hemodinamia para una angioplastía primaria. Va a indicar la estrategia de reperfusión con terapia fibrinolítica, y si esto sí no existe unidad con sala de hemodinamia, en menos de 30 minutos o preferentemente en menos de 10 minutos previa premedicación. Se van a evaluar los criterios de reperfusión con datos clínicos del paciente y electrocardiográficos a los 30, 60 y 90 minutos, que serán como definidos por un descenso del segmento ST mayor del 50% del basal, arritmias de reperfusión, ritmo ventricular acelerado, una extrasistolia ventricular y mejoría de los síntomas del paciente. El siguiente tendremos aquí el tratamiento de terapia fibrinolítica para pacientes con un infarto agudo de miocardio. Tendremos la streptokinasa, la alteplasa, que es de segunda generación, y la tenectoplasa de tercera generación. Como podemos ver, maneja esta tabla las dosis de estos medicamentos, el método de administración, ya sea infusión, bolo infusión o un bolo, la permeabilidad a los 90 minutos, flujo del medicamento, y si en cuanto es específico la fibrina, que podemos ver que los de segunda y tercera generación sí lo son. En cuanto a la streptokinasa, pues no lo es, ¿verdad? Y por eso son más indicados estos. Siguiente, por favor. Ahora, los médicos deben referir al paciente con reperfusión farmacológica al hospital con sala de hemodinamia, correspondiente para una estrategia invasiva temprana dentro de las siguientes 2 a 24 horas, o una angioplastía de rescate en caso de no tener criterios indirectos de reperfusión con la terapia fibrinolítica. Debe solicitar, obviamente, los estudios de laboratorio, biomarcadores y una radiografía de tórax portátil. La siguiente, por favor. En cuanto a los biomarcadores de una necrosis miocárdica, tenemos los siguientes: la mioglobina, la creatinfosfosinasa fracción MB, las troponinas I y T y la creatinfosfosinasa sin la fracción MB. Podemos ver las horas de detección, cuánto dura la detección, y en cuanto a la sensibilidad y especificidad de estos para la detección, que como podemos ver, las troponinas son las que poseen una mayor sensibilidad y especificidad para el cuadro. La siguiente, por favor. Ahora, tendremos aquí un algoritmo del código infarto en los servicios. Primero, pues es el paciente que tiene los datos que nos dan la sospecha de un infarto agudo de miocardio, con una evolución menor de 12 horas. Se debe emplear el electrocardiograma, la evaluación y confirmación de un infarto agudo miocardio con elevación del segmento ST, que se definirá al tiempo cero. Ahora, si hay una sala de hemodinamia disponible en menos de 20 minutos, pues se efectúa la angioplastía primaria o una intervención coronaria percutánea en menos de 3 horas. Si no se cuenta con una sala de hemodinamia, se dará una terapia fibrinolítica y dependerá el éxito de esto. La siguiente, por favor. Ahora, si tiene éxito, se efectuará una intervención coronaria percutánea inmediata o fármaco invasivo en las siguientes 2 a 24 horas. Si no lo es, pues se va a hacer ya mejor una de rescate inmediatamente. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo va la coordinación del código infarto? Pues el médico debe conocer el protocolo de atención y se involucrará en las actividades que le corresponden para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con infarto. Recibirá la capacitación del curso en línea código infarto o va a tomar estos cursos presenciales de 20 horas al menos una vez al año. La siguiente. Esto para garantizar debe garantizar que se cuente con un electrocardiógrafo para 12 derivaciones, así como el carro rojo con equipo de reanimación cardiopulmonar, marcapaso transcutáneo, insumos y medicamentos. Este también debe designar mensualmente al personal responsable de la atención inmediata de código infarto en los 3 turnos y fines de semana, los 24 horas, los 7 días a la semana,
y establecer una comunicación directa con el centro regulador código infarto de referencia para el traslado del paciente. En la imagen podemos ver una elevación del segmento ST en la región inferior, que son las derivaciones 2, 3 y ABF, y también extensión al ventrículo derecho, que son las derivaciones B3R y B4R, como pueden ver, una elevación del segmento ST. Ahora, en cuanto a las unidades sin salas de hemodinamia, pues deben procurar o garantizar la disponibilidad y control de al menos un stock para terapia fibrinolítica, preferentemente un fibrino específico como los de segunda y tercera generación, alteplase y tenecteplase. Se debe verificar el inicio inmediato de la terapia fibrinolítica en los primeros 30 minutos del primer contacto o, de ser posible, antes, como el tiempo puerta aguja, en caso de no tener disponibilidad de la sala de hemodinamia en los siguientes 120 minutos, 2 horas. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones de reperfusión con terapia fibrinolítica? Estas son las siguientes condiciones. Es indispensable realizar la reperfusión con estos. Es la sintomatología menor de 12 horas con una confirmación por electrocardiograma, sin contraindicaciones y sin disponibilidad de una sala de hemodinamia en los siguientes 120 minutos. Que tenga una presentación temprana en menos de 2 horas, con un infarto extenso, bajo riesgo de sangrado y tiempo porta-balón estimado de igual o mayor de 90 minutos, y el uso de agentes específicos de fibrina, que son la alteplase y tenecteplase. La siguiente, por favor. En cuanto a contraindicaciones, las absolutas son antecedentes de hemorragia intracranial o EBC de origen desconocido en cualquier fecha, o un EBC isquémico en los 6 meses previos, un daño a nivel del sistema nervioso central, neoplasias o malformaciones arteriovenosas, disección aórtica, trauma mayor creciente, cirugía vascular neurológica o aórtica o intramedular en el último mes, hemorragias de tubo digestivo en el último mes, discrasia sanguínea desconocida y punción en zonas no compresibles en las últimas 24 horas, como una biopsia hepática o una punción lumbar. Las contraindicaciones relativas, pues ahora es un EBC isquémico en los últimos 6 meses, reanimación cardiopulmonar traumática o prolongada, embarazo o una semana postparto, hipertensión refractaria mayor o igual de 180 a 110, anticoagulación oral, enfermedad hepática avanzada, endocarditis infecciosa o una úlcera péptica activa. Eso será nada más a consideración de beneficio y riesgo. Continuando con las salas sin hemodinamia. Se solicitará el traslado seguro de los pacientes a una unidad con sala de hemodinamia en los siguientes 60 minutos del primer contacto para que se haga una intervención coronaria percutánea. Este debe verificar con el responsable de dicha unidad de referencia la disponibilidad de la sala de hemodinamia para el paciente que será trasladado. Se debe verificar también si existe reperfusión exitosa y procurará el traslado seguro para una angioplastia temprana o una fármaco-invasiva en las próximas 2 o 24 horas. En cuanto al personal de enfermería, este debe pasar al paciente a la cama asignada para el código infarto, debe tomar los signos vitales, tomar el electrocardiograma de 12 a 16 derivaciones según corresponda, en los primeros 10 minutos de la llegada del paciente a urgencias, y lo entrega al médico responsable del código infarto. También debe identificar las condiciones de alto riesgo como alteración severa de los signos vitales, alteración del estado de alerta, y notificar inmediatamente al médico responsable del paciente. Debe también canalizar una vía venosa al paciente para pasar los medicamentos y la toma de muestras sanguíneas de laboratorio. Siguiente, por favor. También debe administrar el oxígeno por puntas nasales a unos 3 litros por minuto si estos pacientes están desaturando debajo del 90%, iniciar o conectar el monitoreo electrocardiográfico y pasar con todas las medidas de seguridad los medicamentos que el médico le indique. Por parte de trabajo social, este debe apoyar paciente y familiares en el proceso hospitalario con orientación de la enfermedad, colaborar en sesiones de educación para la salud del paciente del código infarto y participar en el seguimiento de los casos. Se debe informar de los programas de donación al paciente y a sus familiares, orientar y apoyar a los familiares de los pacientes no derechohabientes los trámites necesarios. La siguiente, por favor.
También tendremos el asistente médico pasar al paciente con dolor de pecho, falta de respiración o pérdida de conocimiento de forma inmediata al área de código infarto y avisar al médico responsable. Solicitar los datos de afiliación al familiar con la ayuda del acceder unificado y en caso de no ser derechohabiente, avisar a la trabajadora social o coordinador de turno para los trámites correspondientes, y esta no debe nunca retrasar la atención del paciente. También tendremos a los camilleros que nos van a apoyar en trasladar al paciente a la cama de dolor torácico de urgencias, admisión, atención médica continua, y lo va a llevar con carácter urgente al servicio de hemodinamia, unidad de cuidados intensivos o a la ambulancia según se requiera. La siguiente, por favor. Por parte de los vigilantes, pues deben dar prioridad al acceso del derechohabiente o demandantes de atención que acuden a la unidad de forma espontánea o en ambulancia con un dolor de pecho, falta de respiración o pérdida del conocimiento propiamente del código infarto. Siguiente. En cuanto a la célula de traslado, las ambulancias subrogadas, deben escuchar e identificar la alarma de código infarto, ya sea auditivo, luminoso o por voceo, y permanecer atento a las instrucciones del coordinador de código infarto para el traslado oportuno y seguro de los pacientes. Ahora, en cuanto a hemodinamia, siguiente por favor. El responsable o jefe de estas salas deben priorizar la disponibilidad de la sala de hemodinamia para los pacientes del código infarto que requieren una angioplastía primera en los primeros 90 minutos del primer contacto, de preferencia en los 60 minutos. Deben gestionar y asegurar la disponibilidad de insumos y medicamentos necesarios para estos procedimientos y es el responsable del buen uso y control de dichos insumos y medicamentos. Siguiente, por favor. Aquí en esta imagen podemos ver cómo en una arteria coronaria se encuentra disminuido el calibre, lo cual limita la perfusión y nos produce un cuadro de infarto agudo al miocardio. Tras una intervención coronaria percutánea primaria a través de la vía radial y con la colocación de un stent, se permite esa reperfusión. Como pueden ver, ya no hay una disminución del calibre, se ve como un vaso normal. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué otras partes tiene que hacer el responsable jefe de estas salas? Pues realizar la angioplastía o coordinar al equipo que se lleve a cabo con un equipo multidisciplinario con las mejores prácticas clínicas para una reperfusión oportuna y exitosa, y el previo consentimiento informado del paciente responsable del paciente, con uso preferente de la vía radial. Siguiente, por favor. Debe colocar o coordinar que se coloque un marcapaso temporal y o balón de contrapulsación intraórtico cuando se requiere, y supervise que se continúe el llenado del Registro Nacional del Síndrome Coronario Agudo correspondiente al procedimiento realizado. Siguiente, por favor. Parte del servicio de anestesia en la sala de hemodinamia, pues este debe proporcionar la sedación, la analgesia o anestesia durante este procedimiento. Previo consentimiento informado del paciente o familiar, procede con la intubación y el soporte de ventilación mecánica en caso necesario, y vigilar las constantes hemodinámicas del paciente antes, durante y después del procedimiento. Estos también deben encargarse de revisar los estudios de laboratorio que estén completos y si se requieren, pues solicitar unos nuevos. Siguiente, por favor. De parte del personal de enfermería, pues este es el que recibe el paciente en sala de hemodinamia, revise que esté completo el expediente, que incluya todos estos consentimientos informados y firmados, tomar los signos vitales, identificar condiciones de alto riesgo y notificar inmediatamente al médico responsable. Apoyar en todo momento al equipo durante el procedimiento. Es importante. La que sigue, por favor. Bueno, dentro de la unidad de cuidados intensivos tenemos que el jefe o responsable de esta unidad en el segundo o tercer nivel de atención se debe encargar de organizar el servicio de manera que se garantice la atención a pacientes con código infarto y asignar una cama.
a recibir al paciente y establecer el manejo de rutina y terapia adjunta para el paciente de código infarto, solicitar los estudios de laboratorio completos al ingreso y a las 24 horas después de su ingreso. También se encargarán de colocar marcapasos transitorios o ventilación mecánica en caso de que las condiciones clínicas, eléctricas y hemodinámicas del paciente lo requieran dentro de la unidad de cuidados intensivos. También va a monitorear la evolución y estratificar tempranamente al paciente, supervisar que se continúe el llenado de Registro Nacional de Síndromes Coronarios Agudos correspondiente a la unidad de cuidados intensivos, gestionar que el paciente se envíe a piso de hospitalización o a segundo nivel de atención en los pacientes con código infarto tratados exitosamente en las siguientes 48-72 horas de su ingreso a la UCI, y solicitar el inicio de la rehabilitación cardíaca temprana desde las primeras 24 o 48 horas del ingreso del paciente. Para esto se utiliza un algoritmo para la estratificación temprana de pacientes con infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. Se toma en cuenta en pacientes con un infarto agudo del miocardio con elevación del ST mayor a 20 años y se estratifica según si tiene complicaciones o no. Si no existen complicaciones, va a haber nada más una estratificación temprana y metas de prevención a estas complicaciones. Las metas son una lipoproteína de baja densidad menor a 55 miligramos de decilitro, hemoglobina glicada menor al 6%, tensión arterial menor a 130/80 y cese del tabaco. Dentro de las complicaciones tenemos a la falla ventricular, a las arritmias y a las alteraciones en la conducción auriculoventricular. En la falla ventricular tenemos que tomar en cuenta si el paciente entra en choque o no. Si no, vamos a dar manejo farmacológico con betabloqueadores, IECAS, diuréticos, nitratos, oxígenos y si el paciente lo necesita con ventilación mecánica. En las arritmias, si es una fibrilación auricular, se va a dar un control de ritmo y frecuencia, anticoagulación, amiodarona, inhibidores del factor 10A y betabloqueadores. Y en la fibrilación ventricular, cardioversión eléctrica, amiodarona intravenosa, gilocaína o sulfato de magnesio, epinefrina, vasopresores y betabloqueadores si no hay contraindicación. También corregir el desequilibrio hidroeléctrico. Dentro de las alteraciones de la conducción auriculoventricular, estos pacientes son referidos a segundo o tercer nivel de atención. Para analizar si se necesita colocar un marcapasos definitivo. Dentro de la taquicardia ventricular tenemos que establecer si hay deterioro hemodinámico o no. Si no lo hay, va a haber un control de ritmo y frecuencia cardíaca y se va a tener que corregir el desequilibrio hidroelectrolítico, principalmente el potasio y el magnesio. Si el paciente está en choque y existe una complicación mecánica, ya se van a evaluar atenciones aparte de las farmacológicas como cateterismo, ecocardiograma, ventilación mecánica, balón de contrapulsación aórtica, soporte ventricular o hasta una cirugía. La que sigue, por favor. Enfermería se va a encargar de recibir a los pacientes en la unidad de cuidados intensivos, de revisar que su expediente esté completo, de que los consentimientos informados estén firmados, de monitorizar el paciente y tomar los signos vitales. La que sigue, por favor. En la hospitalización va a existir un grupo médico interdisciplinario, la que sigue, por favor, que va a recibir al paciente, por lo general ya en condiciones clínicas estables, para así dar continuidad al manejo médico después del infarto. Y va a continuar con las indicaciones médicas respetando en lo posible el manejo óptimo del paciente de código infarto y puede realizar ajustes farmacológicos si es que lo necesita. Va a solicitar ecocardiograma y decidir el alta temprana a domicilio de acuerdo a la evolución de cada paciente en un lapso máximo de 5 días. Si la evolución es inestable y tórpida y no hay una evolución menor a 5 días, se va a revalorar el reingreso del paciente a la unidad de cuidados intensivos. Para esto tenemos otro algoritmo
en la que se evalúa la atención en hospitalización del paciente con infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST. Se tiene que hacer una revisión clínica integral por el médico tratante y el residente médico, en la que se tiene que revisar el expediente clínico completo y los laboratorios y gabinetes e interconsultas con otras especialidades. La que sigue, por favor. Si el paciente tiene estabilidad eléctrica y hemodinámica y el procedimiento fue exitoso en la arteria responsable del infarto y el paciente se encuentra asintomático, se le da su alta a su domicilio, una cita a rehabilitación cardíaca y seguimiento al segundo o primer nivel de atención. Sin embargo, si este procedimiento no fue exitoso y el paciente aún es sintomático, se tiene que buscar intencionadamente una angina postinfarto, insuficiencia cardíaca y realizar estudios de inducción de isquemia positivos para así saber si hay enfermedad de vasos coronarios, insuficiencia mitral, ruptura del septum. Y esto se realiza con el estudio de cateterismo, en la que ya se requiere interconsulta con cirugía. Si los pacientes no cuentan con estabilidad eléctrica y hemodinamia después de 5 días del ingreso a hospitalización, se valora el reingreso a la unidad de cuidados intensivos. La que sigue, por favor. Enfermería se va a encargar de recibir al paciente, de leer el expediente, identificar que los consentimientos informados estén firmados, monitorizar al paciente y sus signos vitales, identificar las condiciones de alto riesgo y llevar a cabo las indicaciones médicas. La que sigue, por favor. Dentro de la rehabilitación cardíaca, el jefe responsable va a indicar el plan de rehabilitación temprana a las 24 o 48 horas de iniciado el cuadro. Inicia la fase 1U hospitalaria con ejercicios de bajo consumo metabólico 1-MET. MET es la unidad de medida del índice metabólico que corresponde a 3.5 mililitros oxígeno sobre kilo por minuto, es decir, el consumo mínimo de oxígeno que el organismo necesita para mantener sus constantes vitales. Indica la bipedestación, ir al baño, deambulación en general y actividad física no mayor a 3.5 MET. Inicia la fase 2 con evaluación y estratificación, prescripción del ejercicio, modificación de los factores de riesgo cardiovascular, educación y control psicológico y el retorno laboral. Educa al paciente para continuar con actividad física individual, grupal y fuera de la institución y educa al paciente para detectar los síntomas de alerta y sugiere no llevar a cabo actividad física de competencia o deportes de contacto. La que sigue, por favor. El terapista físico de rehabilitación cardíaca lleva a cabo el plan que indica el médico rehabilitador para rehabilitación cardíaca temprana junto con enfermería. Participa en la reeducación del paciente y los familiares para realizar ejercicios aeróbicos y de respiración, enseña rutinas de ejercicio y calistenia, lleva a cabo y supervisa la rutina de ejercicio terapéutico de las fases 1 y 2 de la rehabilitación cardíaca. Por otra parte, nutrición, la que sigue, por favor. La que sigue. Evalúa el estado nutricional del paciente e inicia un plan de nutrición desde las primeras 24 y 48 horas de atención del código infarto. Proporciona un plan de alimentación nutricional para el egreso, considerando las comorbilidades del paciente, y establece metas. También colabora con el equipo médico para el control de niveles de glucosa y de lipoproteínas de baja densidad. La que sigue, por favor. El seguimiento, la que sigue. En el segundo nivel de atención, la medicina no familiar, es decir, especialidades como cardiología y medicina interna, deben recibir una capacitación del curso en línea de código infarto y realizar las actividades de promoción a la salud para prevención secundaria y seguimiento de los pacientes con el antecedente del infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST. Promover el control de padecimientos crónico-degenerativos como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, dislipidemia, obesidad y sobrepeso. Va a promover cambios en el estilo de vida, en el manejo dietético, consumo de alcohol, actividad física, abandono del hábito tabáquico, manejo del sobrepeso u obesidad,
del síndrome metabólico, el manejo farmacológico del estrés y de la actividad sexual, y vigila así la adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico. Aunado a esto, también vigila la rehabilitación cardíaca de los pacientes. También prescribe los medicamentos sustantivos y de transcripción a los pacientes contrarreferidos de tercer nivel de acuerdo con la normatividad vigente, y vigila cada 6 a 12 meses el perfil lipídico, asegurando un alcance de metas de lipoproteínas de baja densidad menor a 55 miligramos de decilitro durante el año. Vigila el plan dietético, la que sigue por favor. Vigila el plan dietético de ejercicio físico y cese de hábito tabáquico y control de todos los factores de riesgo cardiovascular. Capacita a los pacientes y a los familiares responsables de acudir con rapidez al servicio de urgencias de un hospital de segundo o tercer nivel en caso de presentar un nuevo episodio coronario acompañado de dolor, disnea, pérdida de conocimiento o cambios electrocardiográficos. La que sigue, por favor. Ahora sí, en el seguimiento de primer nivel de atención tenemos a los médicos familiares, que reciben igual la capacitación del curso en línea de código infarto y derivan a los pacientes a otros servicios de la unidad de medicina familiar cuando se identifique la necesidad de su intervención para modificación de factores de riesgo cardiovascular, como trabajo social, nutrición, estomatología y centros de integración juvenil para las adicciones. La que sigue, por favor. Realiza actividades de capacitación e investigación con enfoque educativo, preventivo y asistencial que coadyuve a elevar la calidad de atención integral en todos los grupos etarios y promueve el control de padecimientos crónicos degenerativos como hipertensión, diabetes mellitus, dislipidemia, obesidad y sobrepeso. Promueve cambios de estilo de vida, el manejo dietético, el consumo de alcohol, actividad física, tabaquismo, sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico, el manejo farmacológico del estrés y de la actividad sexual, así como vigilar la adherencia al tratamiento. Y vigila que el paciente complete el programa de rehabilitación cardíaca en su fase 3. La que sigue, por favor. Prescribe los medicamentos sustantivos y de transcripción a los pacientes contrarreferidos de segundo y tercer nivel de acuerdo con la normatividad vigente. Incorpora al paciente a sus actividades laborales y habituales de su vida. Y vigila igual cada 6 meses el perfil de lípidos. La que sigue, por favor. Vigila el plan dietético de ejercicio, del cese del tabaco y de todos los factores de riesgo cardiovascular. Y diseña e implementa estrategias de información y educación sobre la prevención primaria de la enfermedad cardiovascular que aborde la influencia de la hipertensión, el tabaquismo, dislipidemias y el sedentarismo, entre otros. La que sigue, por favor. Finalmente tenemos a la medicina del trabajo, que desarrolla el dictamen del probable estado de invalidez de acuerdo con la normatividad, obtiene un porcentaje de la deficiencia corporal y aplica la cédula de evaluación del porcentaje global de pérdida de la capacidad para el trabajo, de acuerdo con la valoración de situaciones de minusvalía y grados funcionales de la OMS. Y evalúa, la que sigue, por favor, los factores de contexto tomando en consideración la edad, situación geográfica, situación social y económica, y relaciona las características del trabajo de acuerdo con el puesto que ocupa u ocupó el asegurado con base en el Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones. Eso sería todo por nuestra parte. Gracias.